La historia siempre la escriben los victoriosos. Esa es una ley pues casi universal. Lo escrito acerca de la invasión, ocupación y explotación del Anáhuac a manos de primero la reina de Castilla y ya después, entrado el siglo XVI, lo que conoceremos como el Reino de España, es una acción violenta, injustificable, que inicia un ciclo que hasta nuestros días sigue vigente, de ir a un pueblo, ir a la tierra de un pueblo, de una nación, invadirla, destruirla, asesinar a sus hombres, a sus mujeres, a sus niños y someterlos a una explotación de la mano de obra y de los recursos naturales. Eso es en síntesis lo que ha iniciado el ciclo del capitalismo en el mundo. Este mundo moderno surge a partir de esa primera invasión a cargo de Cristóbal Colón y sus socios, porque hay que ser muy claros, esta invasión no fue financiada por la corona española. Tuvieron el permiso legal de la corona y el permiso moral del Vaticano, pero siempre hasta nuestros días ha sido una acción de la iniciativa privada. En el siglo XVI llegaban en galeones y con cañones, y hoy llegan en aviones con dólares y con euros. Pero el objetivo sigue siendo el mismo, aunque hay que reconocerlo, tiene mayor capacidad de hacer daño a los pueblos. Un dato significativo es que en los 3 siglos de colonia española en el Anáhuac, se supone que los españoles se llevaron 196 kilos de oro. Y eso es lo que actualmente las mineras canadienses, norteamericanas y de mexicanos ilustres se llevan en 10 años, 196 toneladas de oro. Lo que pasa es que antes obligaban a las personas a hacer agujeros en las montañas para encontrar las vetas. Hoy, con una maquinaria increíble, arrasan con los cerros y sacan de esa manera el mineral, pero destruyen totalmente el ecosistema, lo dejan infectado, porque para limpiar esto necesitan mucha agua y muchos químicos que lleva esa agua, y entonces pues es un gran problema. Además, hoy los invasores, colonizadores, explotadores tienen armas mucho más letales que el cañón, la espada y el arcabuz, porque hoy los invadidos, los descubiertos, compran su propia muerte a través de las empresas transnacionales que les venden productos sumamente venenosos, sumamente peligrosos, que atentan contra su salud, como es la Coca-Cola, como son las comidas rápidas, los alimentos procesados. Entonces, además de enfermar a las personas para que caigan en manos de sus hermanitas, que son las transnacionales de la farmacéutica, pues las personas pagan su veneno y hacen ricas a las empresas tanto de producción de este tipo de, no puedo llamar alimentos, sino pues este tipo de mercancía, y por otra parte pues tienen que pagar las medicinas de las grandes transnacionales. En síntesis, la invasión y después la colonización ha sido pues un acto injusto de lesa humanidad. Nadie del continente Abyanáhuac, desde Alaska hasta la Tierra del Fuego, ninguno de sus pueblos puso en amenaza
o invasión a cualquier reino de Europa de finales del siglo XV e inicios del XVI. Y después de que llegaron al Abiyanáhuac, pues después fueron a hacer lo mismo África y Asia, ¿no? Europa sale de su inmensa pobreza en la que habían vivido durante la Edad Media y logra importar grandes cantidades de minerales como el oro, la plata, especies, productos casi regalados porque eran robados y usaban las personas como mano de obra esclava. Y entonces estos reinos, no solamente el de España y Portugal, empezaron a capitalizarse y obviamente ahí es donde se inicia este proceso que hoy conocemos como colonización. Es decir, primero existe una invasión y en el proceso de la colonización, es decir, la invasión es una acción militar que pone de rodillas a los invadidos, a los descubiertos. Pero la colonización es una destrucción de la ideología, la cultura, los idiomas, la forma de ver y entender el mundo y la vida de los descubiertos. Y esto hace que la colonización sea un proceso muy peligroso y desgraciadamente que se ha extendido totalmente cuando los invadidos descubiertos se vuelven también colonizadores de sus propios pueblos. Entonces la colonización es cuando se fortalece, se estructura de tal manera que aunque se hayan liberado los pueblos del gobierno central o del reino europeo, las personas, los pueblos quedan ideológicamente colonizados. Hay una ideologización cultural que también es una agresión y que garantiza la permanente depredación de los recursos naturales y la explotación de los pueblos, porque aunque ya no sean españoles nacidos en España, los dueños de los dineros en el continente de Abiyanáhuac, desde Canadá hasta la Tierra del Fuego, pues son extranjeros avecindados, a veces por muchas generaciones en esta tierra, pero que siguen manteniendo un sistema neocolonial de manera muy hipócrita, con muchas simulaciones de ser una supuesta democracia, pero que en realidad es una estructura de gobierno colonial para exprimir a los pueblos y depredar sus recursos naturales. Entonces la gente, la historia oficial, la gente de la academia, pues el despecho, tiene la ignorancia en sí mismos, de a pesar de ser la historia su materia, pues está totalmente saturada de una visión colonizada. Por ejemplo, ellos mismos dicen la conquista de México. ¿Qué se quiere entender por la conquista de México? Porque México no existía en 1516. Los Estados Unidos mexicanos van a conformarse hasta 1824. Entonces, ¿qué quieren decir estos historiadores, estos libros de texto oficial de la conquista de México? Porque tal vez en España pues se puede aceptar el concepto de la conquista de México. Pues sí, ellos vinieron y conquistaron, visto desde allá. Pero desde el punto de vista propio nuestro, pues fue una invasión injusta, un ataque, un robo, una destrucción. Pero como los herederos de ese proyecto de expansión y de explotación son los que siguen gobernando hasta estas fechas, son las oligarquías que están criollas, que del río Bravo hacia la Patagonia, a partir de 1800 empezaron a crear sus países de ellos y únicamente para ellos,
entre los gachupines, los españoles nacidos en España, y los criollos, los españoles nacidos en los virreinatos. Entonces, los países, entre comillas, latinoamericanos, no son más que una extensión burda, falsa, simuladora, de una democracia y de naciones independientes. Fueron durante el siglo XIX, estuvieron sujetas a las medidas, especialmente de los banqueros y de los gobernantes de Europa, y en el siglo XX pues han sido sujetos, colaboradores de el imperialismo norteamericano, que bajo la doctrina Monroe, América para los americanos, así lo han cumplido cabalmente. Ahora bien, en la narrativa de los sectores intelectuales fascistas más ultras de España y en general de Europa, ellos mantienen una narrativa con una nostalgia del supuesto imperio español, y ellos mantienen su verdad de que fueron los españoles los que vinieron a liberar a los pueblos ancestrales de la náhuatl, porque estaban dominados por un supuesto imperio azteca que los explotaba y que hacía matanzas increíbles en las pirámides, como Mel Gibson en su bodrio Apocalipto lo presenta, y que eran decenas de miles de personas que eran sacrificadas en un día en estas pirámides que chorreaban de sangre. Bueno, para ellos la invasión y la colonización no fueron más que una obra civilizatoria y espiritual. Y hay tres elementos fundamentales que se manejan en cuanto a la visión o explicación de estos procesos. 3 mitos que siguen vigente hasta nuestros días son los que van a permitir el proceso de la colonización de 3 siglos y luego los 200 años después la neocolonización en manos de los criollos. El primer mito dice que los descubiertos no eran seres humanos porque no tenían alma, y en tal condición, como animales, no tenían propiedad privada, y por lo tanto lo que los libertadores y descubridores encontraran en este nuevo mundo podía ser tomado por ellos legal y moralmente. Y esto inició precisamente con Cristóbal Colón, que lo puso en su diario, que los descubiertos no tenían alma. El segundo mito es que los descubiertos eran violentos, eran agresivos, caníbales, que hacían sacrificios humanos a diestra y siniestra y que explotaban a todos los pueblos que pudieran. Por lo tanto, se justificaba que la obra civilizatoria cristiana de los españoles se justificara que pudieran, a través de la mano dura, meter en cintura a estos revoltosos, a estos pueblos belicosos, para crear una paz que permitiera el desarrollo económico en este caso, durante 3 siglos de la corona española, y en los últimos 200 años del país de los Estados Unidos mexicanos que crearon los criollos. O sea, esta narrativa entonces justifica y explica desde la matanza de Puebla, de Cholula, Puebla, en el siglo XVI, hasta la última matanza en el 2016 de Nochistlán, Oaxaca.
ninguna de estas matanzas ha sido llevada a la justicia. Los autores intelectuales están libres, han muerto libres y son personas que han defendido el sistema colonial y el sistema opresor de una nación corrupta como es la nación de los criollos, el México imaginario, que han permitido todo lo que hasta la fecha nosotros hemos vivido. Entonces, la invasión y la conquista de México es totalmente la visión oficial de los invasores de espada y de crucifijo. Eso hay que tenerlo claro. Desde el primer, vamos a decir entre comillas, historiador, hasta Matos Moctezuma, en esa línea, Miguel León Portilla, etcétera, el padre Antonio Gay, en esa línea, la historia de la conquista de, ellos llaman México, ha estado en manos de los vencedores y, desde luego, en la Iglesia Católica. Ellos son los que explican lo que ha pasado en estos 500 años y justifican todo lo hecho. En esta historia oficial de la conquista de México, solamente está la voz de los vencedores. En esa historia no está la voz de Moctezuma, de Cuauhtémoc, de Cuitláhuac, de Malinche, de Iztlizóchitl. No está las voces que fueron agredidas. Está solamente la visión del invasor, del violento, del asesino, del ladrón. Y es importante señalar que hasta la fecha se mantiene ese discurso de una manera pues vergonzosa, que la academia y el magisterio nacional no hayan metido una cuña, no hayan metido un instrumento académico que permitiera conocer y difundir, no solamente investigar una visión descolonizada, sino por el contrario han tratado de ocultarla igual que sus gobernantes. Como pongo, por ejemplo, el trabajo que hizo la maestra Eulalia Guzmán Barrón, que fue enviada por el presidente Lázaro Cárdenas a investigar en las bibliotecas y en los archivos europeos las cartas de relación. Fueron a investigar lo que dijeron, lo que vieron de lo que Cortés escribe en sus famosas cartas de relación, confrontándolas con hombres de su época, personas que lo veían desde otra perspectiva. La maestra estuvo 4 años investigando y cotejando la historia que escribe Hernán Cortés en sus famosas cartas de relación, que es el primer documento, entre comillas, oficial. Es por el Estado neocolonial criollo mexicano, es tomado como la base, el cimiento de donde se va a desprender toda la historia oficial del México imaginario. Y después vino al país y estuvo 3 años analizando su trabajo de campo y presentó ante la Secretaría de Educación Pública, porque había sido recursos de la SEP con los que había hecho esa investigación, un libro de 1000 páginas
donde se demostraba o se demuestra que la mayor parte de esas cartas de relación son mentiras, son omisiones, son tergiversaciones de los actos ilegales e inmorales que cometió Hernán Cortés. Bueno, pues el gobierno mexicano hasta la fecha no ha aceptado publicar ese libro para darle a conocer no solamente al pueblo la verdadera historia, sino a los intelectuales e historiadores orgánicos del Estado neocolonial criollo mexicano, porque al darnos cuenta de lo que hizo Hernán Cortés, podemos ver, entender por qué los que escribieron, tanto de los invasores de espada como de crucifijo, tenían que describir con ojos de la Edad Media lo que no podían entender y que además tenían la línea de la corona y del Vaticano de ponernos poner a nuestros viejos abuelos y su civilización como una civilización primitiva y caníbal, violenta, que justificara todo lo que ellos han hecho hasta nuestros días. De modo que la historia del Sem Anáhuac en los últimos 500 años, pues es una historia escrita y diseñada a medida por los invasores de espada y de crucifijo. Y bueno, es aquí donde nosotros debemos de replantearnos quiénes somos en verdad, no el discurso oficial de los criollos y los gachupines que se inventaron México, y además es un México imaginario de ellos y solamente para ellos. Y la forma en que puedan mantenerse tanto tiempo en el poder económico y hasta político es que hayan convertido a esta milenaria civilización en una cultura decadente, caníbal, idolátrica, y que solamente la acción civilizadora de Europa ha permitido conocer un poco, porque la matriz de su conocimiento neocolonial prehispánico es justamente los mexicas o llamados aztecas también, porque justifica, le da valía, le da estructura, cimiento a este estado neocolonial criollo que desde 1824 ha tratado de desaparecer a todas formas la existencia de el Anáhuac como una de las 6 civilizaciones más antiguas, y que sus hijos son 100% anahuacas, no importa lo que se les ponga encima, esta capa muy delgadita de ser de los opresores, del abuelito español, y que nos permita entonces reescribir nuestra propia historia, la de los invadidos, y que se le dé voz no solamente a los grandes personajes del encuentro como fueron Malinche o Cuitláhuac, sino debemos de crear una narrativa que no sea excluyente, porque mucha gente que vive en este país que se siente muy lejos de ser indígena, porque para ellos lo indígena es lo peor, pues se necesita escribir una historia diferente, una nueva narrativa, en que de manera más inteligente, libertaria y crítica pueda darle a los hijos de los viejos abuelos del Anáhuac, darles una seguridad, un piso, una estructura civilizatoria muy adelantada que nos permita vernos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea de manera totalmente diferente. Gracias. Educayotl AC. Educar para el futuro
con la sabiduría del pasado.